Mire usted, creo que las imágenes son muy elocuentes porque el tiempo que está gastando la gente en pasar más lento, la presión. Aquí se ve una berma, o 3 pistas podríamos decir, 2 pistas y media, una berma. No alcanzo a ver si la de los tractores alcanza a ser pista o berma, pero es bien elocuente, pues, Juan, porque si hay 2 pistas, una es de todos los chilenos y una es de los camioneros. Bueno, mira. O de esos camioneros. Sin duda estamos en un problema muy complejo, severo, estamos en plena crisis. Yo escuchaba recién a la ministra. Chile está en una crisis de seguridad enorme. Y sin estar de acuerdo en la forma, y lo he dicho públicamente, sin duda los camioneros tienen demandas que son muy atingentes. Lo primero que es la seguridad. Todos vemos cómo son afectadas las cargas ellos en lo personal. Y esto no ocurre solamente con los camioneros. Hemos visto reportajes de lo que ocurre también en la locomoción colectiva. Tenemos problemas severos ahí. Segundo, ellos han sido afectados, como todos hemos sido afectados con los combustibles, en los precios de los combustibles. Hay algunas empresas que tienen resuelto su problema de transporte a través de los polinomios o a través de los precios de sus trabajos. Perdón, pero el alza del precio de los combustibles, en muchos casos, no me atrevo ni puedo decir que en todos, son traspasados a precio. Está bien, por eso déjame porque iba para allá. Sí. Y hay otros en que no está ocurriendo eso. Y por lo tanto también es parte de las demandas y además yo creo que tienen problemas de organización, de cómo organizan también su oferta. Y yo lo he conversado, yo estuve con los dirigentes de los transportistas el día lunes, después que se juntaron con el ministro Marcel. El día viernes estuve trabajando hasta las 2 de la mañana y ayer trabajamos más de 12 horas seguidas en conversaciones permanentes y yo creo que ya se debiera empezar a buscar un acuerdo para terminar este problema. Ahora, hay una disyuntiva muy relevante que está haciendo el gobierno, porque llegó a un acuerdo con los tradicionales dirigentes de los camioneros el lunes pasado, pues descolgados, no se sabe quién es el interlocutor, pero el viernes había ciertos acuerdos ya y el ministro Monsalve sostiene que no va a levantar las querellas que ha puesto, porque algunos dicen, claro, si se les deja pasar ahora el que paren una semana al país completo, el día de mañana, favoreciéndolos con ciertas cosas solo para ellos, no para el resto del país, el combustible para los transportistas de otro tipo no se va a congelar. El día de mañana, si el gobierno y la autoridad cede, en 2 meses más podemos tener otro paro por otra cosa. Bueno, por eso mismo. ¿Cuál es la disyuntiva del costo que se está pagando y aplicar la ley con el rigor que requiere? Bueno, en este minuto, por ejemplo, en inicio de las cosechas, por ejemplo, las lechugas, los porotos verdes, la cereza, los damascos, son todos altamente perecibles. Ahora, si tú lo llevas eso a un monto, si esto no se resuelve, probablemente esta semana las pérdidas van a pasar de 200, 300 millones de dólares por la incapacidad de mover los contenedores a los puertos, la incapacidad de traer las verduras, porque las lechugas se cosechan en el día, se transportan y se comercializan. Los porotitos verdes lo mismo y hay una serie de productos, los damascos y otros, que muchos de ellos vienen incluso de muy pequeños productores, incluyendo también la fruta de exportación primaria. Que da muchos empleos y que genera una economía. Y esto los transportistas lo tienen claro, es parte de su responsabilidad y el peso que tienen. Yo lo conversé el día de ayer largamente con la gente del norte, también con la gente de Biobío, también con la gente de la región metropolitana, la quinta región. Estuvimos trabajando hasta las 2:30 de la noche, después de sentarnos a la mesa a las 12 del día. Y yo confío en que en los próximos momentos se debería llegar a un acuerdo sustancial. Quizás no con todos, pero con una buena parte. Sí. La ministra acaba de decir que no hay crisis de desabastecimiento. ¿Qué versión tienen ustedes? Bueno, efectivamente, hasta ayer pasaron convoy protegidos hacia el norte de la industria de los supermercados. Pero hay problemas, por ejemplo, en industrias
que están con dificultades para recibir sus insumos. Por ejemplo, la industria cervecera podría parar, la industria minera también podría parar, la agricultura, si no se resuelve esto entre hoy día, quizás mañana máximo, pero yo diría hoy, hay mucho agricultor que no va a poder cosechar y que va a tener que botar su fruta, y ahí empieza este escalamiento. Y a mí lo que me preocupa es que este ya no se transforme en un problema de los transportistas, por legítima que fueran alguna de sus demandas o varias de sus demandas, que esto escale, porque yo digo, si esto ocurre, vamos a ver a los agricultores también protestando en las carreteras y en los pueblos, botando su fruta y teniendo problemas severos. Entonces ya no es un problema puntual si un supermercado ni Iquique le llega o no le llega un abastecimiento, sino que aquí estamos frente a un problema mayor y por lo tanto la solución tiene que ser una solución también mayor. Y parte de los acuerdos es lograr generar una mesa, por lo menos nosotros nos hemos comprometido, lo dijimos desde el primer día. Sobre las mesas la gente pierde cierta... No es una mesa de diagnóstico, es una mesa resolutiva, de ocupación. Tú te puedes preocupar o ocupar. Nosotros los empresarios en general nos ocupamos, no nos preocupamos. Y por lo tanto, yo lo que le he dicho a los transportistas, tanto del norte, de Biobío, de la metropolitana, la quinta región, que he estado ayer todo el día en reuniones con ellos, es cuáles son los puntos que hay que mejorar. Y hay que mejorar temas de seguridad, temas de descanso, especialmente en carretera. En Chile no tenemos los descansos que tienen en los países que tienen grados de desarrollo mayor que nosotros, y esos lugares de descanso tampoco tienen seguridad. El gobierno también se comprometió a aquello. Y en materia de combustible, también hay una propuesta hasta ayer a las 12 de la noche, muy robusta, que es algo mejor que la del día lunes, que está en este minuto en asamblea para ser confirmada. ¿Hay intransigencia de parte de algunos transportistas, camioneros, a su juicio? Hay de todo. Incluso cuando tú los escuchas a ellos, ves cuáles son no solo sus dolores, sino sus preocupaciones. Ayer yo escuchaba que ellos tenían mucha preocupación por que también hay bandas delictuales que se han ido enquistando en el transporte. Incluso el lavado de otros orígenes de dinero que lo lavan a través del transporte y compiten, espera un segundo, y compiten con tarifas que son realmente bajas y los destruye. Sí. Y eso está pasando y hay hechos reales, ayer los denunciaron, de algunas personas que han caído presas y que después de caer presa se ha vinculado esos delitos también a esta actividad. ¿El gremio de los camioneros está infiltrado por el lavado de dinero? No, yo no estoy diciendo que el gremio, estoy diciendo que la industria. Que es muy distinto. Sí, correcto. Porque también puede haber una relojería que sea de un narcotraficante. Ya, también. Pero Entonces, en todas las industrias puede haber algún narcotraficante que lava. Pero ¿cuán relevante es en los camioneros? En el caso de los transportes es relevante, según lo que yo escuché de parte de ellos. De hecho, ponte tú, ayer a las 2 de la mañana, después de que nosotros salimos de la negociación, se detuvo a un transporte en Calera que llevaba armas, drogas y otros. Entonces, eso es una realidad. Y en el norte también hay mucha vinculación a situaciones de contrabando, porque también el contrabando requiere de transportistas que se presten para hacerlo, ¿no? Y eso también es un problema. Y todos esos problemas, Matías, hay que resolverlos. Pero eso es secundario respecto de los temas de fondo. Los temas de fondo de los transportistas es que hay una inseguridad en el país. Juan, pero ¿qué chileno no está preocupado de la inseguridad? ¿Qué chileno no está sufriendo el alza de los combustibles? La diferencia es que la gran mayoría de los chilenos y chilenas no puede parar al país, no puede poner al país de rodillas y más bien tiene que sufrir que haya un grupo, como dijo la ministra recién, lo dijo la ministra, que tienen ambiciones desmedidas para sus propios intereses. Bueno, yo así se lo hice ver a algunos de ellos, especialmente... ¿Usted comparte eso? ¿Comparte eso que dijo la ministra, que hay algunos que tienen ambiciones desmedidas? Pero sí lo he dicho públicamente. O sea, pretender, y de hecho una carta que yo pedí que incluso la retiraran,
donde oficialmente solicitan una rebaja del 30% del combustible, que eso significa que es mucho más que el presupuesto de salud de todo Chile, cuando tenemos a la gente incluso esperando los CEFAM, a mí me parece que es de una desproporción absoluta y también me parece que es inadecuada e incorrecta. Sin embargo, yo creo que estamos buscando los caminos de la solución y espero que sean anunciados, yo te diría, en la próxima hora. ¿Que tiene alguna información de que se puede destrabar dentro de la próxima hora este conflicto? Es que ¿para qué me preguntan? Pero que si usted mira el reloj y dice dentro de una hora, ¿usted tiene información concreta de que antes de que terminemos Estado Nacional pudiéramos nosotros anunciar de que se llegó a acuerdo y se destrabó el conflicto? Es probable, es probable. ¿Y qué dice ese acuerdo puntualmente? Bueno, tiene materias de seguridad. Ya. Yo te la he ido mencionando. ¿Sí? Tiene también materias de trabajo conjunto. Tiene también materia de ley de transporte, índice de precios, trabajo conjunto con las empresas de las 6 ramas de la producción y el comercio para ajustar y atender las demandas de ellos, ya sean demandas de todo tipo, de atención, de valores, de tarifa y otros. Juan, mirado desde el empresariado, que están preocupados de los niveles o las tasas de inversión, por ejemplo, un país que hace un tiempo está acostumbrándose a resolver sus problemas políticos a través de los paros o de la violencia o de las tomas, ¿cómo queda en el concepto internacional para ser un país atractivo para recibir inversiones, por ejemplo, y ser confiable y sustentable en el largo plazo, dar empleo, crecimiento, etcétera? Bueno, ¿Nos empezamos a parecer a otros países? Sí, pues sí, nos vamos deteriorando. Mira, hay un problema que es muy de fondo, que es la representatividad. Y lo que estamos viendo hoy día en la industria del transporte es que las representabilidades históricas, como Sergio Pérez, como Juan Araya, como Chile Transporte, hoy día están de alguna forma superadas y están fraccionadas. Y eso es el fiel reflejo de lo que está pasando también en la política, que a mí me preocupa mucho, porque al final, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo más de 20 partidos políticos en el Congreso, vemos la misma fraccionamiento, vemos la misma incapacidad de lograr acuerdos, por lo tanto, yo creo que estamos en esa materia en una suerte de crisis. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar por una mejor y buena política, quizás hay que hacer una reforma seria como los países desarrollados, en que si un partido político no tiene un 5% de los votos, un candidato no tiene un 5% de los votos, no llega al Congreso. Eso obliga de alguna forma en positivo a buscar acuerdos. Y en materias gremiales, yo creo que también existe que tiene que haber renovación. Por lo menos, en el gremio que yo participo, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, existen 2 cosas que son muy importantes. Primero, que hay una renovación permanente. Y segundo, que hay una tradición donde el expresidente está en silencio. O sea, cuando yo asumí, Alfonso Suet mantuvo silencio. Y anterior, cuando asumió Alfonso, Alfredo Moreno estuvo en silencio. ¿A qué se refiere? ¿Quién no mantiene silencio? Bueno, yo digo, ¿qué es lo que pasa? Mira lo que pasa con los gremios para graficarlo. Hay dirigentes gremiales de lujo, eso no hay ninguna duda. Pero Juan Araya lleva 30 años. Sergio Pérez lleva 30 años, don Rafael Cuncille 40 años. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que es importante que hayan renovaciones, porque si no se generan estos caudillismos. Es lo mismo que le pasa al señor Soria, por ejemplo, que pasa de alcalde a gobernador, después a diputado, a senador, y vamos dándole la vuelta a la perilla, y finalmente no existe una renovación. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera, a mi juicio, para decir las cosas como son, como siempre lo he dicho, genera un conflicto de representatividad y en ese sentido yo creo que lo que estamos viendo hoy día con los transportistas es que hay nuevos liderazgos que están en desarrollo de cómo se van a... ¿Estos liderazgos no están dando el ancho, su juicio? Bueno, yo creo que hay algunos que sí, otros que no. Yo creo que cuando tú no mantienes la racionalidad de lo que es posible y no es posible,
posible y no posible, yo creo que ahí tú ya no estás ejerciendo tu correcta liderazgo. Desde marzo del 2020 está en la conducción de la CPC. Suelen ser 2 años. Hay excepciones, pero suelen ser 2 años. Va a ser casi 3. ¿Cuál es el mayor, si se quiere, satisfacción y la mayor frustración que se lleva Juan Sutil a punto ya de dejar la CPC? Años difíciles le tocan. Mira, primero decir que me ha tocado vivir todas las crisis, incluyendo esta de los transportistas, que la estoy viviendo desde el día lunes hasta alta hora de la madrugada. Pero me toca asumir en la crisis social más severa de las últimas décadas, que fue el 18 de octubre. Me toca la crisis de pandemia desconocida para nuestra generación en el último siglo, que generó una cantidad importante de riesgos, especialmente la protección de la vida de las cambiar personas. Cambiar las formas de vida. Me tocó la crisis económica fruto de la interrupción de la cadena productiva en el mundo entero, que hubo que enfrentar y buscar acuerdos. Me tocó enfrentar acuerdos tributarios. Recuerdo que la PGU, que nace en el gobierno del presidente Piñera, se logra a través de un acuerdo tributario que la financia. Y los 193.700 pesos que decía Analía están financiados fruto de eso. También me tocó la crisis política más severa. Yo creo que el Congreso pasado, donde muchas autoridades hoy día son autoridades de gobierno que estuvieron en el Congreso, yo creo que fue lo más obstruccionista y difícil. Me tocó también... ¿Y cuál es la satisfacción que se lleva? Es que te quiero poner en contexto. La crisis institucional, cuando el señor juez del Tribunal Constitucional, Aróstiga, dice, ¿sabe qué más? Voy a escuchar a la gente y no voy a mirar la Constitución. Todo eso fue crisis. Todo eso ha significado trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche. Me tocó la crisis de la convención. Y es público todo lo que hicimos por participar, etcétera, etcétera. Las mayores satisfacciones... Eso. Y después te voy a decir mis decepciones. Nos queda un minutito, así que tenemos que ser sintéticos. Satisfacción. Es haber contribuido en la pandemia con todo lo que hicimos para la protección de todos los chilenos, que no faltara la última cama en Chile. Como lo dice algunos estudios de la Universidad Católica, haber evitado miles de muertes y haber trabajado duro por lograr todo eso. ¿Y frustración? ¿Qué frustración La mayor se lleva? frustración fue ese ataque orquestado, juicio mío, para tratar de denostar el trabajo que hicimos y que realmente me ha dolido, porque yo creo que lo más importante que he hecho en mi vida es el trabajo que hice para la pandemia, lejos. ¿Con los respiradores? Con los respiradores, no, y con los materiales de protección, alimentos, protección a los adultos mayores. Protegimos a 50.000 adultos mayores. En países como España, Italia, se morían en los asilos de ancianos. Aquí no murió nadie abandonado, nadie. Protegimos a todas las fundaciones del cáncer, Niños con Cristal, Teletón. Entonces, yo digo, fue un ataque tan bajo que me dolió. Yo te diría que me reventó el colon, para que lo tengáis claro. Una cosa muy breve. Desaparece, bueno, me imagino que después del 15 de diciembre se irá a lo privado, lo familiar, vacaciones, etcétera. Pero Juan Sutil en la esfera pública desaparece y se enfoca en lo privado, ¿o la política es una opción de futuro? Yo soy súper institucional. Acepté un año más, nada más que por la crisis pero otra forma política, Juan. Otra forma de política. No. ¿Podría ser unas candidaturas de algo en el futuro? No. ¿No le interesa? No, yo voy a cumplir la institucionalidad, voy a desaparecer de la esfera. Va a venir Ricardo Meves, que aprovecho públicamente de reconocerle la valentía de asumir esta responsabilidad, porque es realmente compleja. Juan, lo último, ¿cómo están viendo desde el empresariado esta polémica, esta pseudo-crisis, mini-crisis de la Polar con Under Armour, con Adidas, donde hay acusaciones muy graves de un lado y de otro? Bueno, yo creo que hay que dejar que esto se investigue bien, porque por un lado el representante de la marca dice, oye, se está vendiendo inadecuadamente una marca de que yo represento. Y por otro lado tú tienes
la información de la Polar que dice, mira, este es un modelo de negocio que no solo lo hago yo, lo hacen otras instituciones como Tesco en el mundo, que compran estos saldos con la autorización. Eso es lo que dicen, ¿eh? Yo no estoy diciendo que eso sea correcto, pero es lo que están diciendo y no tengo por qué no creerle, con la autorización de la marca, con la venia, y que ellos pueden comprar estos saldos y venderlos a bajo precio. Entonces la pregunta y el conflicto que se presenta es, si la Polar tiene todas estas autorizaciones, que por cierto yo no comparto muchas veces que la prensa vaya y juzgue, porque la prensa va y juzga muchas veces, yo lo he sufrido incorrectamente, hasta no dejar que esto se aclare. Y la pregunta es, si la Polar efectivamente tiene estos derechos y ha pagado y tiene la trazabilidad y está dentro del marco de la ley, bueno, se genera un conflicto entre el representante de la marca y la marca por no estar protegida. Entonces, yo creo que eso está aún... A propósito, Ricardo Meves, su sucesor, hizo una suerte de juicio previo. No. Lo que hizo Ricardo, yo lo miré con mucha atención. Él habla del espectro general y yo estoy de acuerdo. No puede haber informalidad en el comercio, no puede haber nada de lo que él mencionó. Pero de ahí a juzgar a la Polar, yo creo que hay una distancia hasta que los hechos no lo establezcan. Y eso no es ni la prensa, ojo, porque Mega fue extremadamente irresponsable, a juicio mío, en el reportaje que hizo, y eso no le corresponde hacerlo a la prensa, le corresponde hacerlo a la justicia. Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Y gracias también siempre por la buena disponibilidad en los 2 años, casi 3 años de estar en el cargo, de estar siempre conversando y dialogando abiertamente. Yo te agradezco, y a través tuyo también le agradezco a la prensa correcta, porque creo que han sido lo suficientemente serios, responsables con mi gestión. Gracias, Juan. Muy buenas tardes.